en casa, qué bueno estar con ustedes. Seguimos compartiendo temas importantes donde a través de la palabra de Dios podemos crecer. Hoy queremos compartir el tema que se llama desconexión fatal. Desconexión fatal. Y tiene que ver con el área familiar. El área familiar, entre familia, como una desconexión, como un rompimiento del lazo familiar causa una fatal consecuencia. Vamos a ver, en Joel 3:16 dice la palabra: rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces Dios quiere enseñarnos hoy cómo la importancia de estar conectados entre familia. Así es, y Dios, así como nos da esa promesa que Él será nuestra fortaleza, que Él será nuestro refugio en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. El año 2020 fue un año de encierro, fue un año de desconexión, aún de las familias, como las iglesias, los templos se cerraron y como el enemigo ha venido a querer afectar las familias, a traer divorcios, separaciones, aún los hijos desde niños, desde adolescentes, que dejen de oír la palabra de Dios, y por tanto caos, tanto problema, los padres también cargados y vienen a no enseñar la palabra de Dios. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Así que la Biblia nos habla de Jesús como la piedra principal y donde debemos cimentar y construir nuestro hogar. Tal vez hay momentos difíciles como familias. Sí, importante esta palabra. ¿Dónde está parada tu familia? ¿Sobre qué base está parada tu familia? Muchos podemos decir, mi vida puede estar parada y mi familia está parada en la parte económica, en mi trabajo. Si solo mi trabajo es lo más importante, o solo mis hijos es lo más importante. Pero Dios quiere que Cristo sea la base principal de nuestro hogar y de nuestras vidas. Así es, y entonces Él sea el centro, Cristo sea el centro de nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos hijos como esposos en familia. Dios nos ha dado hijos y no son nuestros, Dios nos los ha dado para que nosotros los cuidemos, los protejamos, sembremos en ellos valores, sembremos principios, sembremos espiritualidad. Entonces es Dios los que nos ha colocado a nosotros como padres para sembrar eso en nuestros hijos. Entonces nosotros necesitamos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, para que nos guíe a cómo formar hijos, a cómo educarlos. Entonces la Biblia nos habla de dos familias, donde está la familia de Abraham y la familia de Lot. Entonces en Abraham, vamos a hablar de Abraham un poquito, amor. Sí, bueno, Abraham, pues como ustedes ya saben, Abraham fue llamado por Dios para que fuera a una tierra prometida. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Y él le dijo a Dios, bueno, sí, yo quiero ir, pero voy a llevarme a un familiar que se llamaba Lot. Entonces Lot y Abraham salieron hacia esa conquista, a buscar esa tierra que Dios le había prometido, y ellos andaron, ¿cierto? Caminaron, pero llegó un momento en que sus familias, como tenían varias familias, los hijos de Abraham, los parientes y muchos siervos de Abraham peleaban con los parientes de Lot y no podían vivir en ese mismo sitio. Cuidando los rebaños. Los cuidadores de los rebaños peleaban entre ellos, ¿cierto? Entonces dijeron, no, tenemos que solucionar esto, y lo que pensaron fue, abrámonos aquí, hagamos un sector de tierra y usted se va para un lado, usted se va para el otro. Entonces ahí comenzó como esa división, porque no se aguantaban entre familia.
Sí, y vemos Ajá. cómo Abraham le dice a Lot, escoge tú el lugar. Y Lot alza su mirada, ve el valle del Jordán y él toma la decisión de irse hacia allá. Que era más bonito, se veía más bonito y Ujú. dijo, para allá me voy. Y Ajá. quedaba cerca una ciudad llamada Sodoma. Y la Biblia dice que esa ciudad era muy pervertida, que los habitantes de esa ciudad eran pervertidos. Pero vemos cómo Abraham era un hombre que fue llamado por Dios. Y Dios le dio una promesa, voy a hacer de ti, de tu descendencia, una bendición. Y Abraham toma esa promesa que Dios le da, coge y él, a pesar de que Sara, su esposa, era estéril, pero él le creyó a Dios por ese hijo, hijo de la promesa. La Biblia dice que Abraham levantó altar a Dios, que Abraham miró y él pensó más en la eternidad, o sea, creyéndole a Dios por fe. En cambio vemos en Lot un hombre que se dejó llevar por la vista, que no tomó decisiones eternas, sino temporales. Vemos a Lot que allí al irse a vivir a una ciudad cercana a Sodoma, era una ciudad pervertida, era una ciudad donde los habitantes hacían mucha maldad, y vemos por la Biblia, y en Génesis capítulo 19, del 1 al 6, nos cuenta que una noche estaba Lot ahí en las afueras de la ciudad, y llegaron los ángeles a destruir la ciudad de Sodoma, porque ya Dios toda la perversión había llegado a un límite. Así que viene Dios, envía a los ángeles y vienen los ángeles y los invita a pasar un tiempo en su casa. Y los habitantes de Sodoma escuchan que están los ángeles ahí y vienen a querer tener sexo con los ángeles. Esa tanta la perversión de estas personas que querían eso. ¿Y qué hizo Lot? Lot dijo, amigos míos, o sea, Lot ya era amigo de esta gente. Y dijo, no le hagan daño a los ángeles, pero yo les ofrezco mis 2 hijas para que tengan sexo. O sea, a Lot se les había olvidado los principios de Dios, o sea, los principios de formar una familia en santidad, y no le importó. Entonces, ¿cómo vemos cómo Lot se desconectó de los principios, se desconectó de lo eterno, se desconectó de lo que y no puso límites a su familia? Tal vez sus hijas ya habían entrado, y vemos más adelante que ellas después tienen sexo con su papá, y del sexo, de ese incesto, nacen dos naciones que son enemigas del pueblo de Israel, los moabitas y la otra región. Entonces vemos cómo Lot se desconectó. Fue una desconexión fatal que le hizo daño a su familia. Recuerda lo que pasó con la esposa de Lot, por ejemplo. Sí, claro, la esposa de Lot, vemos de que ella, cuando vio que se estaba destruyendo a Sodoma y a Gomorra, todavía tenía como ese amor a lo que estaba haciendo, ¿cierto? A los placeres, a lo que se hacía allí en esa ciudad, y Dios le había dicho que no fuera a voltear a mirar, y ella volteó y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces vemos como que el estar muy cerca de lo que no se hace la voluntad de Dios genera olvidarse de Dios, y genera que toda la familia se desintegre, se olvidan los principios, se olvida todo, y el temor a Dios, que es tan importante. Pero muy importante es que estar y colocar a Dios como el primer lugar de nuestra familia, de nuestra casa. Así es, y necesitamos como padres poder estorbar a nuestros hijos, y cuando son adolescentes que están en esa formación, tenemos que decirles, enseñarles a acercarse a Dios, pero no de una manera religiosa o dándole bibliazos, es que ustedes son pecadores, que ustedes hacen las cosas mal hechas, sino estorbarles con amor, enseñarles a tomar decisiones, enseñarles que las decisiones que ellos puedan tomar tienen consecuencias positivas, negativas, enseñarles con nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos para ayudarlos a tener una conexión con lo eterno, porque nosotros le podemos decir, ore
lea la Biblia, pero si no ven un ejemplo en nosotros, ellos no van a querer hacerlo, no lo van a hacer, no vamos a tener tampoco la autoridad para hacerlo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos en los principios, para que haya en los principios eternos. Y ya como conclusión podemos ver que los hogares se pueden destruir porque Cristo no es la roca firme, porque nuestra prioridad no es Cristo, y cuando Cristo no es la prioridad de los hogares, entonces vienen otras prioridades, el trabajo, el dinero, la sociedad. Entonces ahí nos desconectamos nuestra familia. También podemos ver que en nuestras vidas debemos tomar y en nuestro hogar debemos tomar decisiones eternas, no temporales como lo hizo Lot, por la vista, por lo que le pareció bonito. No, tenemos que llegar a tomar decisiones eternas. También tenemos que ver que como mamás, como papás, tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, tenemos que apoyarlos, debemos de estorbar el pecado. Sí, debemos invertir en nuestros hijos y mirar cómo están, cómo podemos nosotros ser partícipes para que ellos busquen a Dios, para que ellos busquen y que Dios sea esa piedra de inicio de su vida en lo eterno, pensar en lo eterno. Y pues ese es que el motivo que debemos trabajar, y que con nuestro ejemplo nuestros hijos, nuestra familia y nosotros nos acerquemos mucho más a Dios. Amén. Para tener tierra de bendición. Así es. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser como Abraham, como esa familia que heredó una promesa, que le creyó a Dios, que levantó altar a Dios, que se conectó con lo eterno y trajo bendición a la familia. Señor, gracias te damos porque tú eres Dios que vienes a hacer un pacto con las familias. Dios, gracias por venir a sanar los hogares. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos desconectado de ti, cuando las prioridades han sido otras en nosotros como hogares, Señor. Pero hoy queremos que tú seas el centro de nuestro hogar, seas la piedra firme, Señor, donde podamos edificar hogares y familias de bendición. Dios, perdónanos porque no estorbamos el pecado, porque a veces también nos hacemos los distraídos y no miramos, no somos idóneas, no somos mujeres idóneas, no somos padres idóneos, Señor, para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, Dios, que tú nos das la tierra de bendición y para lo eterno, Señor, y nuestras familias son bendecidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas bendiciones.